Del libro de contabilidad para los contables, el capítulo 2 se trata sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados. Bueno, ¿ah? ¿Más duro? Estamos trabajando, ¿no? Bueno, entonces, en esta parte ellos se trata el libro de las entidades que regulan la estandarización de la contabilidad para Estados Unidos y para otros países. Entonces hablan de las entidades que manejan esta parte. Entonces está la SEC, la AICPA, la FAS y la IAS. Entonces la SEC es Security and Exchange Commission, que es en español Comisión de Intercambio de Valores Negociables. Bueno, esta nació, por decirlo así, la crearon en el año 1934 en el Congreso de los Estados Unidos, en donde ellos tenían dispuestos, o sea, bueno, estaban las empresas bajo la jurisdicción de ellos, todas las empresas que generaban valores para los seres humanos y para las bolsas de valores de Estados Unidos. Bueno, ya después viene la AICPA, pero ella duró muy poco, ¿sí? Y dejaron el rol a la FAS. ¿Qué quiere decir? Bueno, la AICPA, que es American Institute of Certified Public Accounts, que es un instituto estadounidense de contadores públicos certificados, ¿sí? Bueno, ellos ya después, ellos indagaban sobre los... ¿En inglés cómo se dice contabilidad? Accounting. Bueno, ellos eran los responsables de identificar los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ya después, como tal, esa función la pasaron al FAS, que era Financial Accounting Standard Board, que son las juntas de las normas de contabilidad financiera. Bueno, ellos empezaron a adoptar lo que eran las empresas, los estados financieros que fueran más organizados, porque antes eran manejados separadamente. Entonces ahí es como ya más o menos el inicio a las NIF. Y en la parte de IAPS es International Accounting Standard Board, que es Junta de las Normas Internacionales de Contabilidad Funcional. Esa es una organización de contables financieros profesionales de países como Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, México y Reino Unido. Lo que buscan era favorecer la armonización de los datos y la comparabilidad de la contabilidad. Ya en el 2001 se empiezan a pensar en crear las NIF a nivel, pues, por esta organización, que es la IAS. Las normas internacionales de información financiera empezaron a ser creadas desde el 2001 por las normas emitidas por la IASB. Bueno, estas normas tienen como finalidad que la contabilidad se maneje de manera global. Digamos, si esta empresa aquí en Coca-Cola emite un estado financiero, sean los mismos principios, las mismas regulaciones para todo el mundo, que todo el mundo pueda entender estos estados financieros. El nuevo cuerpo de las normas financieras va dirigido a todos los contadores ya graduados, ¿sí? En las universidades hoy en día están enseñando y certificando las NIF. Los contadores que ya se habían graduado y que no tienen la certificación en las NIF, hoy tienen que hacer un curso para certificar las NIF. Aquí en Colombia, una de las entidades que da este curso para certificar NIF es la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta entidad está dando los cursos, son cortos, la verdad es corto, pero cuesta entre 1.500.000 y 2 millones de pesos esta certificación. Todos los contadores tienen la obligación de certificarse en estas normas, o si no, ya no serían competitivos en el área contable. Igualmente, los que se quieran certificar del AICPA, como es prácticamente el instituto que certifica a nivel internacional, entonces, por ejemplo, uno entra a la página y ahí aparecen, cuando uno lo puede hacer virtual, y ya ahí aparece cualquiera con esa certificación internacional. Ahí hablaba más o menos de 2.000 dólares.
ellos pretenden que entonces la contabilidad sea más entendible, no solo pues para el contador, sino igualmente a nosotros nos presentarán igual, entonces como negociadores poder entenderla, ¿sí? Entonces hablan de la información relevante, que es donde ayuda a la persona al momento de ver un estado financiero poder comprender. Fiable, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que esté manifestado sea verdadero y que sea de confiarlo, no que sea un balance maquillado, como suele decirse. Verificable, bueno, pues obviamente que sí, entonces ahí dicen que son ganancias, que se vean las ganancias, ¿sí? O si son pérdidas, pues entonces como tal que se vea que, o sea, que todo lo que está diciendo ahí es verdad. Comprensible, bueno, obviamente comprensible no solo se habla en la parte de números, sino también la contabilidad puede ser explicada de forma narrativa, ¿sí? Por ejemplo, puede ser sí, por ejemplo, que sea relevante y comprensible, entonces fuera que el mismo que no sea el contador pueda entender. Cuantificable, bueno, ahí es donde se habla de también que sea pues contar, entonces es números. Y obtenible, o sea, todo lo que hablan que se vea, ¿sí? Y que las personas puedan decir, bueno, si dicen que se compró un terreno, que ellos puedan verlo, ¿sí? Que sea de verdad, todo lo que esté manifestado, entonces sea verdad. En esta parte de verificable también entra lo que es la amortización, ¿sí? Perdón, la depreciación. La depreciación, ahí es donde cuando se compra un edificio o un terreno, entonces cuando se deprecia, y eso debe estar incluido en los estados financieros. Bueno, los principios de la contabilidad. Empresa en funcionamiento es el primero. Entonces, como todos sabemos, los estados financieros se emiten a 31 de diciembre, a marzo, o pues según la fecha que se requiera. Para todas las empresas tienen que emitirlos a 31 de diciembre pues, de cada año, ¿no? Entonces se supone que al presentar esta información se supone que la empresa va a seguir en funcionamiento. Si no es así, la empresa tiene que pues, entrar en un proceso de liquidación y todo, y eso debe estar reflejado en el balance del siguiente año para todas las partes de impuestos y todo esto. El principio de uniformidad. Los estados financieros deben estar, o sea, digamos, este año se presentaron en un formato, tienen todas las normas los estados financieros que dijo Angie, entonces, por consiguiente, todos los otros años tienen que estar en el mismo, como en el mismo formato, ¿sí? Que sean iguales, pues porque se manejan, es de una empresa, ¿sí? También eso para la facilidad en la presentación de medios magnéticos y toda pues esta parte para que no hayan confusiones y pues acarree problemas para la empresa. Si se llega a hacer un cambio en los estados financieros, el contador tiene el deber de emitir una nota contable. Estas notas contables son en las que se establecen los cambios y se hacen aclaraciones de cosas que no se puedan entender fácilmente dentro del estado financiero. En el de causación es el reconocimiento de gastos e ingresos en los estados financieros. Entonces se tienen que causar todos los gastos y los ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Se hace la causación de todo esto, ¿sí? Esto genera para el IVA generado, IVA descontable. Entonces esto nos da una garantía a nosotros, es como un beneficio para la empresa. Entonces por eso es que deben estar ahí y deben ser verificables. Se tienen que ver los comprobantes como tal. El principio de importancia relativa. Entonces no todos los estados financieros tienen los mismos ítems, ¿sí? Entonces se aplica siempre y cuando siempre y cuando no se alteren los resultados de los estados financieros. El principio de no compensación. Entonces, en este principio se emiten los estados financieros básicos, se valoran por separado, ¿sí?
Cada uno de los estados financieros que nos explicó Camilo y Saray, ellos se evalúan por separado. Obviamente tienen que tener una coherencia unos con otros. No podemos en un estado generar ganancias, en el otro emitir pérdidas o algo así, porque no sería coherente. Entonces no sería una información veraz. El principio de prudencia. Entonces, cuando se trabaja en contabilidad, muchas veces se tienen comprobantes con diferentes precios, pero se maneja un mismo producto, digamos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, se hace como contador, uno puede escoger el de menor precio, ¿sí? Para presentarlo en los balances los balances generales. Pues básicamente esos son los principios de la contabilidad. Estos se aplican, o sea, los contadores obviamente se ven un poco difíciles, pero ya en la práctica del contador es un día a día y ya. Igualmente, la vez pasada, en una charla que dieron en la Cámara de Comercio sobre la NIF, decían que a pesar de que habían comenzado en 2013, muy poca gente se ha capacitado sobre ello, ¿sí? Y que hoy en día entonces también es un plus con el que se cuenta, porque las empresas, obviamente, como esto ya es a nivel internacional, entonces Colombia en esa parte está mal, ¿sí? Entonces, porque es que los contadores hoy en día solo se basan en una universidad ya, en recibir el profesional y ya, y no seguirse capacitando. Entonces, que eso era algo que a Colombia le estaba causando que se era atrasada en esa parte de normas de la información, normas internacionales de la información financiera. ¿Listo? Bueno, entonces en nuestra actividad, obviamente con las palabras y todo lo que vimos en la exposición, vamos a diligenciar este crucigrama. Yo les paso la hoja.